Hola, soy Rafael Alfonso Gómez González y les vengo a hablar sobre mi reflexión acerca de las dos problemáticas que quieren resolver la ONU. Mi primera elección fue la salud y mi segunda elección fue eh, las, los macrodatos en un desarrollo sostenible. Eh, bueno, yo estudio ingeniería en tecnologías computacionales, entonces la parte de tecnología pues es muy obvia de por qué la elegí. Pues porque me gusta, me inspira, me apasiona bastante la tecnología, qué es lo que puedes hacer gracias a ella, cómo puedes mejorar a la sociedad en general. Y la parte de la salud principalmente me llama mucho la atención porque en experiencias personales el sistema de salud que existe en México se me hace de lo más eficiente que tenemos, que nos caracteriza como país. Y la verdad me parece algo grave en la cuestión de salud. Primero voy a hablar sobre la problemática de la salud y cómo pensaría que podría solucionarlo. Bueno, la salud en México se encuentra dividida obviamente en sector privado y sector público. Y en el sector privado tenemos muchas opciones. La verdad es que de eso no hay tanta problemática, porque al menos existen cadenas de hoteles que son, de hospitales que son muy populares y que están en muchas partes de la ciudad. Y bueno, de eso yo no siento que sea un problema, porque siempre vas a tener la elección en caso de que puedas darte el lujo de ir a un hospital privado. Pero en el caso del sector público, yo siempre que llego a un hospital del sector público noto muchísimas carencias que la verdad a mí me llama mucho la atención, que no se hayan solucionado, que alguien haya tenido el valor o la idea o la disposición de solucionarlos. Por ejemplo, el tiempo de espera que necesitas, la jerarquía de los pacientes, también, por ejemplo, todos los doctores que están disponibles y cómo hay tanta desorganización. A mí la verdad me causa mucho conflicto saber que si puedo ir a un hospital público, puede que muera solamente por falta de organización y en sí de disciplina dentro de un hospital. Yo siento que al ser el sector de la salud algo de lo más importante de lo que se habla diariamente, y más por la pandemia en la que estamos viviendo, la sociedad se acostumbra a siempre tener esta idea de que el gobierno es malo, el gobierno eh, tiene algo contra la población, y son cosas distintas porque la población no se ve ayudada por el gobierno en cuestión de salud. Se ve que como si al gobierno no le importara, y esto crea como una relación de enemistad entre la sociedad y el gobierno, lo cual a mí se me hace muy interesante, porque yo no he encontrado una persona que diga que el sector de salud en México sea muy bueno, a menos que sea un doctor en un hospital privado. Pero sí me llama mucho la atención que exista esta rivalidad, por así decirse, que sobre la población, la sociedad y en sí el gobierno. Y por qué el gobierno nunca ha hecho algo lo suficientemente grande como para demostrar que apoya a la sociedad, ¿no? Bueno, a mí me hubiera gustado que el gobierno implementara nuevas, en el caso como yo sé de eso, tecnologías que facilitaran el desempeño, el control que se tiene dentro de un hospital, que por ejemplo sea detectar en qué momento pues un especialista está disponible, la cantidad de pacientes que puede tener ese especialista en una hora, hacer todo este tipo de cosas, jerarquizar de mejor manera a los pacientes que vayan llegando. Por ejemplo, se podría tener un sistema en el que en caso de ser una escala de dolor elevada, tenga acceso a un área en específico, que en este caso podría ser urgencias, pero aún así no funcionan bien. Detectar cuáles son las áreas que más necesitan doctores, las que menos necesitan doctores, contratar más doctores, contratar menos doctores en ciertas áreas, y así hacer un sistema eficiente más que nada. Yo siento que la problemática principal del sistema de salud, además de que falta de dinero, es que no se tiene una organización lo suficientemente fuerte como para saber qué es lo mejor en ciertos casos. Yo siempre he pensado que cuando llegas a un hospital público, y bueno, me ha pasado porque yo he vivido esa experiencia, no nos dan este servicio no nos dan esta confiabilidad. Y bueno, siendo ingeniero en software, a mí lo que más me llama la atención y lo que más me importa es de que si quiero que un usuario
vea mi programa, digamos, una página web, lo que sea, se sienta cómodo, se sienta bienvenido, para que pueda sentirse acompañado en toda la experiencia. Y yo no siento que eso deba de cambiar yendo a un restaurante, a un hospital, a donde sea que vayas, deberías de tener una experiencia grata. Y en el hospital debería de ser primordial que el paciente se sienta cómodo y con la confianza, porque pues estás apostando tu vida en ese lugar, ¿no? Pero bueno, en la parte de los macrodatos, a mí eso sí me llama mucho la atención, porque lo que ya sabemos de Cambridge Analytica y bueno, algunos leaks que han sufrido varias empresas, sabemos la importancia que tienen los datos de las personas, o sea, en cuestión monetaria y en cuestión para proyectos, por ejemplo. Y yo siento que sí es algo que la ONU debe, bueno, tal vez la ONU no es un organismo suficientemente fuerte para regular esos tipos como de problemáticas. Y yo me baso más en el sentido de que, por ejemplo, Facebook o Google, que se encargan diariamente de recopilar información, bueno, Facebook Meta, y a mí se me hace algo crucial en el caso, por ejemplo, de países tercermundistas o países, por ejemplo, como México, realmente que no son tercermundistas, pero no tienen un avance tecnológico pues que sea destacable, y tampoco tienen el sistema de leyes para manejar este tipo de casos en los que a la sociedad les roba información, o que la sociedad ni siquiera sabe y los están monitoreando, están jugando con ellos. Yo pienso que esta problemática tal vez antes no existía, pero a partir de Cambridge Analytica, en donde se demostró que una empresa privada podía controlar las elecciones de todo un país, o más bien el pensamiento, las ideologías, separar a la sociedad, que existiera violencia, que se generara violencia a partir solamente de imágenes, que se tuvieran estadísticas sobre qué personas son aquellas que les puedes meter X anuncio y van a generar X impacto. A mí se me hace eso algo muy muy interesante y algo que debería de tomarse más, o sea, que esté más regulado. A partir de hace 2 años o 1 año es que, por ejemplo, la empresa como Apple te brindan el servicio de que no te pueden rastrear a través de páginas web o inclusive en aplicaciones móviles, y esto pues sí frena la parte de pues o sea, tenerte con la seguridad de que tú eres dueño de tus datos. Pero aún así yo no siento que sea una solución grata, porque por ejemplo, pues desde el día al día consumimos contenido de cualquier tipo, y siempre que sea gratis, lo que estás pagando va a ser con tu información, en el caso por ejemplo de YouTube o páginas web. Entonces siempre vas a ver anuncios, y a veces la verdad los anuncios pues sí sirven, y los anuncios yo no siento que se vayan a ir, o sea, yo no siento que los anuncios vayan a desaparecer, y yo sí prefiero que me pongan anuncios que tal vez sirvan pues para que conozca cosas, por ejemplo, de mi carrera, cursos o pues posgrados, por ejemplo, universidades que den servicios. O sea, no los anuncios solamente son para verte productos, sino tal vez son para mejorarte, ¿no? Para crecer personalmente. Entonces, yo no siento que los anuncios se vayan a ir, y sí pienso que debería de regularse mejor todo esto, y que exista, tal vez sí agarren información, sea para anuncios, pero no, la verdad ahí sí no tengo muy claro, pero que se pueda de alguna manera regular a empresas tecnológicas sobre el uso de los datos de sus usuarios, y que no vuelva a pasar algo como Cambridge Analytica, y menos por ejemplo en México, que estoy seguro que algo así debe de existir en el caso, o sea, en que deben de dividir a la sociedad, por ejemplo, entre partidos políticos, pero no se demostró nada. Pero yo estoy seguro que el gobierno mexicano conoce estas tecnologías, sabe que puede aplicarlas, sabe que puede dividir a la sociedad, y la sociedad ni siquiera se da cuenta, porque para ellos solamente están disfrutando de su red social. Gracias.